ya le hemos hablado nosotros a Él, le hemos expresado nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra alabanza, y ahora vamos a dejar que Él nos hable a nosotros a través de nuestra pastora Ruth, que le doy paso y que nos traiga la palabra. Buenos días a todos. Parece que hemos empezado un poco raro hoy, ¿no? Pero no importa. El pueblo está junto, reunido, para la gloria del Señor, para bendecirnos, para escuchar su palabra, para gozarnos en el día de hoy, porque cada domingo que nos reunimos es una fiesta que no nos podemos perder, hermanos. Una fiesta que tenemos que estar siempre anhelando que llegue. Eso es lo que tiene que haber en nuestros corazones y lo que tenemos que desarrollar en nuestros corazones. Esto ya está, ¿verdad, Luis? A veces me lío un poco, no es este, vale. Muy bien, pues bienvenidos a todos los que faltabais, como Fanny y Rafa, que se echa de menos, tanto por ahí, por Galicia, ¿esto qué es? Nosotros sois de aquí. Bueno, pero damos gracias al Señor por veros. También doy gracias al Señor por ver a Angie y a su esposo, que se me olvida tu nombre, perdóname. Félix. Eso, Félix. Me alegro mucho de veros también y doy gracias al Señor de que estéis aquí con nosotros. Y bueno, y los demás, pues nos vemos todos los domingos, prácticamente. A mí no todos los domingos, porque yo también falto, ¿verdad? Pero sabéis que es porque estamos en Segorbe, o sea, en Puerto, o estamos predicando en otro lugar, como fue la semana pasada. La semana pasada estuvimos en Belreguard y fue un tiempo muy hermoso, hermanos, que pasamos allí con los hermanos de Belreguard. Nos mandan saludos para vosotros, porque el pueblo del Señor es muy grande, porque a veces nos vemos aquí en este pueblito, que somos poquitos, y pensamos que no pasamos de aquí, pero bueno, ya sabemos que el pueblo del Señor es muy grande, pero nosotros tenemos la bendición de poder congregarnos aquí en Segorbe. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir con una predicación que empecé con vosotros hace unas cuantas semanas y que vamos a seguir tocando este tema desde otra perspectiva, y para ello vamos a enfocarnos en el libro de Éxodo. Esta serie de predicaciones las comparto también en el puerto, así que lamento por los hermanos que habéis estado en Puerto y ya habéis escuchado la predicación, pero siempre es bueno volver a recordar la palabra del Señor, porque Él siempre tiene cosas nuevas que decirnos. Muy bien. Se me ha tomado un poco la voz. Estuvimos hablando hace algunas semanas, gracias Eduardo, acerca de que cuando venimos a la casa del Señor, cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a formar parte de la familia del Señor, venimos con mucha ganas, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado mucho, el Señor ha hecho algo enorme, precioso en nuestras vidas, y como consecuencia nosotros queremos darle al Señor también. Y queremos servirle, y queremos hacer esto, y queremos hacer aquello, y queremos estar en todos sitios, y queremos formar parte de cosas. Sin embargo, estuvimos viendo que muchas veces queremos coger puestos de responsabilidad, o queremos coger cosas para servir al Señor en las cuales todavía no estamos preparados. Y estuvimos viendo de la necesidad que el Señor de prepararnos. Vimos una pauta que el Señor nos enseña en el libro de Hechos, cuando eligieron a los diáconos. Vimos que una pauta que se estableció acerca de cómo debían de ser los diáconos que sirvieran en las mesas, y vimos que tenían que ser hombres respetuosos, ¿verdad? De buen testimonio, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Muy bien, casi nada. Vimos que el listón el Señor lo pone bastante alto. Y vimos que estos hombres fueron elegidos no porque ellos fueran a desarrollar ya esas cualidades, sino que Dios ya había ido
trabajando en ellos para que ellos pudieran ser elegidos por esas cualidades que ya tenían, ¿no? Vimos algunos ejemplos en la palabra del Señor acerca de los discípulos del Señor, cómo el Señor trabajó con ellos, y vimos que la necesidad de todo esto es porque llegamos al Señor, cuando llegamos a la familia del Señor, llegamos con deficiencias en nuestro carácter, porque el pecado, sin lugar a dudas, nos ha afectado. El pecado ha afectado nuestras vidas, a todos, hermanos, a todos. Y cuando venimos a la familia del Señor, pues venimos afectados por el pecado, y eso se refleja en nuestro carácter, eso se refleja en nuestra vida, eso se refleja en nuestras decisiones, eso se refleja en muchas cosas. Por lo tanto, es necesario ese proceso que la Biblia llama la santificación. Necesitamos el proceso de sanidad en nuestras vidas y el proceso de santificación, y eso, hermanos, lleva tiempo. Y a veces lo que menos queremos es pasar por ese tiempo, porque queremos que todo sea ya, rápido, ver resultados, ver todo lo antes posible, ¿no? Muy bien, pues quedó claro entonces que no es suficiente nuestras buenas intenciones para servir al Señor, no es suficiente nuestros buenos deseos, no es suficiente nuestro conocimiento personal. Es necesario, absolutamente necesario, el trato de Dios en nuestra vida. Sí o sí. El Señor tiene que tratar con nuestra vida. Y si tú no estás dispuesto a que Dios trate en tu vida, lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar mal. Todos, absolutamente todos, necesitamos el trato de Dios en nuestra vida. Los que estamos aquí, los pastores, el Señor trata también con nuestras vidas. Nosotros no estamos aquí porque nosotros seamos más listos que nadie y le tengamos que decir a los demás cómo tienen que hacer las cosas y cómo tienen que dirigirse en sus vidas. El Señor ha tratado también con nuestras vidas y sigue tratando con nuestras vidas. Y vamos a ver un ejemplo muy hermoso en la vida de Moisés. Por eso os pido que vayamos a Éxodo, en los primeros capítulos de Éxodo. Prácticamente todos conocemos, ¿verdad?, la vida de Moisés. Vemos que Dios tenía un plan desde el principio de la creación. Cuando el ser humano pecó, el Señor pues ya sabía lo que tenía que hacer, no le pilló de nuevas las cosas. Y el Señor tenía ideado pues revelarse de una forma especial al ser humano. Y para ello pues eligió un pueblo. Primeramente llamó a Abraham, como sabéis, llamó a Abraham, una persona que no le conocía, una persona que el Señor también trató con su vida y le dio una promesa. Le dijo que si él le obedecía, que si él le creía, iba a hacer de él una gran nación y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Le dio promesas específicas para él y para su familia y para sus descendientes, y nos dio una promesa general a todo el ser humano de que a raíz de su descendencia iban a ser el Mesías. ¿Y el Mesías quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús, que iba a traer la salvación para toda la humanidad. Entonces el Señor, pues en sus planes, aquí en el libro de Éxodo, pues está casi que el inicio, porque empieza el libro de Éxodo donde termina Génesis prácticamente, porque vemos que Abraham tuvo a ¿quién? A Isaac, ¿verdad? Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y dice la palabra del Señor que ellos entraron a Egipto y con José, porque José ya sabemos también la historia, estoy haciendo un resumen ahí, súper resumido, pero bueno, confío en que la mayoría de vosotros pues conocéis la historia, ¿no? José se hizo grande en Egipto y en tiempo de hambruna su familia fue a donde él estaba, y allí el Señor empezó a cumplir la promesa de que ellos iban a ser una gran nación. Y el pueblo de Israel creció en Egipto, se multiplicó, como el Señor le había dado la promesa a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación. Se multiplicó y se hizo grande. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban en una nación que no era su tierra, no era su tierra, la tierra de Egipto. Dios le había prometido la tierra de Canaán,
Y de alguna manera ellos tenían que salir de ahí. Y los egipcios, cuando vieron que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel se hizo grande, empezaron a tener celo de ellos y temor de ellos, porque dijeron, madre mía, esto en cualquier momento se subleman, y como son más grandes y son más fuertes que nosotros, se van a liar con nuestros enemigos y nos van a derrotar. Eso es lo que dice el primer capítulo de Éxodo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues que los subyugaron, los hicieron sus esclavos. Y entonces el pueblo de Israel se tiró así por mucho tiempo, por 400 años fueron esclavos de los egipcios, y ellos clamaban al Señor porque necesitaban que el Señor los sacara de esa esclavitud. Y Dios tenía un plan preparado. Dios iba a levantar a Moisés para que fuera Moisés, por medio de su mano, que libertara a los israelitas del yugo de los egipcios. Y así pues llegamos a la historia de Moisés. Conocemos que Moisés, pues en ese afán los egipcios de querer acabar con los israelitas, pues mandaron a matar a todos los bebés, pero Moisés milagrosamente pues fue librado, porque la mano del Señor estaba con él, y fue librado de esa matanza de los niños, y fue a parar nada más y nada menos que en la casa de la hija del faraón. Y allí pues se crió como un egipcio, pero sabiendo que él era lo que era, que él era israelita. Por eso ahí ya, con ese resumen que os he hecho de todas las cosas, nos vamos al versículo 11 del capítulo 2 y leemos hasta el versículo 15 y vamos al asunto que nos concierne. En aquellos días, dice la palabra, Éxodo 2, 11, sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a dos hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, ponemos delante de tu presencia, tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos entender, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Padre, bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, qué comienzo, ¿no? Aquí vemos a un Moisés joven, tendría unos 40 años, y con un deseo ferviente, con un deseo de servir también, porque él estaba viendo la injusticia que se estaba haciendo con sus hermanos. Y él pues tenía un profundo deseo de ayudar, y fue lo primero que hizo. Cuando dice la palabra que cuando fue a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas, y cuando vio que un egipcio golpeaba al otro, él enseguida puso remedio. Dijo, aquí hay que hacer justicia, esto no puede ser. Y quizás él se pensó que quizás él era la persona más adecuada para hacerlo, porque siendo judío, siendo hebreo, había sido criado como los egipcios y tenía cierta influencia y tenía pues, bueno, una muy buena posición. Y entonces él dijo, bueno, pues yo soy la persona que tiene que poner aquí orden en estas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que le salió la cosa mal, ¿verdad? Pues como hemos leído, le salió la cosa bastante mal. Y fue lo primero que tuvo que aprender Moisés, que tuvo que aprender que muchas veces metemos la pata y eso nos puede costar muy caro. Cuando hacemos las cosas, cuando queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, en nuestra propia justicia,
pensando solamente en lo que tenemos nosotros a la mano, sin contar con el Señor, metemos la pata y la metemos bien. Ni Moisés, ni los suyos, ni los hebreos estaban preparados todavía para la obra que Dios quería hacer con su pueblo, hermanos. Ni uno ni otro estaban preparados para la obra que Dios quería hacer en medio de ellos. Y aunque las intenciones de Moisés eran buenas, porque él solamente quería hacer lo que era justo, no recibió el respaldo ni siquiera de su propio pueblo. Ni con el egipcio que había matado, intentando poner justicia y orden entre ellos, ni tampoco recibió el respaldo intentando conciliar a los dos hebreos que se estaban peleando. Porque cuando él fue, dice que fue al día siguiente y vio a los hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Ellos le respondieron: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para poner entre nosotros paz? O sea, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, no estaba reconociendo la autoridad de Moisés. No lo estaba reconociendo. Y eso quizás fue un palo para Moisés bastante gordo. Dice: bueno, ¿cómo que quién soy yo? Soy el hijo de la hija del faraón. Yo puedo salvarte, yo puedo ayudarte. Entonces lo primero que aprendió Moisés es que las cosas no estaban siendo como él pensaba. Y empezó a aprender a no creerse más de lo que era. Eso fue otra lección que tuvo que aprender Moisés. Primero aprendió que estaba metiendo la pata, y eso le costó caro, porque él se tuvo que ir fuera y salir huyendo. Y luego aprendió que él no era más de lo que él se pensaba que era. Porque fijaros, no recibió el respaldo de su pueblo, pero es que tampoco recibió el respaldo de los egipcios. Porque dice que cuando los egipcios, cuando el faraón se enteró, ¿qué es lo que hizo Faraón? Intentó matarlo también. Fue detrás de él para matarlo. O sea, ni tenía el respaldo de su pueblo, ni tampoco tenía el respaldo de los egipcios. Por lo tanto, Moisés se vio, de repente, si pensaba Moisés que era alguien en la vida, que tenía alguna autoridad, que era una persona importante en la vida, que era alguien que podía tener reconocimiento, de repente se vio... se encontró desterrado, sin familia y totalmente solo. ¡Guau! ¡Qué lección más grande estaba aprendiendo Moisés! Esto tiene mucho que enseñarnos a nosotros, porque el paso del... Mira, Moisés tuvo que aprender desde los 40 años que tenía cuando salió de aquí de Egipto y se fue al desierto. Salió con 40 años. Pero ¿sabéis con cuántos años volvió? Pasaron otros 40 años hasta que volvió. En ese tiempo el Señor tuvo que tratar y empezó a tratar con su vida de una manera bestial, de una manera muy fuerte para su vida. Dice que Moisés tuvo que aprender en ese tiempo, en esos 40 años, tuvo que aprender a esperar el tiempo del Señor. Tuvo que aprender a esperar el tiempo del Señor. 40 años estuvo en el palacio del faraón, viviendo con lo mejor, teniendo la mejor cultura de su tiempo, siendo tratado como un príncipe, y después pasó otros 40 años en el desierto trabajando como pastor, con las ovejas de su suegro y bajo la dirección de otra persona. Sin duda esto, hermanos, fue una tremenda escuela para Moisés, donde tuvo que aprender humildad, servicio, y tuvo que aprender a seguir a otro, y nada menos que a su suegro. Que a veces no es fácil, ¿a que no? Los que tenéis suegro, no. ¿Sabéis lo que es eso? Pues Moisés tuvo un duro trato. O sea, empezó con todo entre algodones, empezó siendo una persona pues con una buena cultura,
empezó siendo una persona pues importante entre los egipcios y terminó siendo un pastor de ovejas sin tener nada, absolutamente nada propio, y trabajando y sirviendo a su suegro. Ahí terminó Moisés. Bueno, ahí creía él que había terminado. ¿Qué escuela para Moisés? 40 años así. 40 años en el desierto aprendiendo, porque en la escuela del Señor muchas veces el Señor no sabemos dónde nos va a llevar. Muchas veces no sabemos la experiencia que el Señor nos va a hacer pasar. Muchas veces no sabemos lo que el Señor tiene preparado. Pero lo que sí te digo es lo siguiente. Si estás en las manos del Señor, buenas manos son, las mejores. Y sea por lo que sea, por el trato que Dios tiene que pasar, por el trato que tú tienes que pasar en tu vida, ten por seguro que Dios lo hace con un fin y con un propósito, siempre y cuando te dejes moldear y siempre y cuando te dejes guiar por el Señor. Moisés no lo sabía todavía. Moisés seguramente después de 40 años ni siquiera a lo mejor pensaba ya en los egipcios, ya se había hecho a la vida que tenía, ya había tenido su mujer, tenía sus hijos, ya estaba quizás adaptado a la vida que tenía. Y ahí fue cuando el Señor habla y se revela de una manera especial a Moisés. Y lo llama, y todos sabemos la historia, ¿verdad? Lo llama desde la zarza ardiendo. Y se revela a Moisés y se revela como el Dios todopoderoso, el que es. Como el Dios de los hebreos. Y le dice, mira, Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, que están en Egipto, versículo, si queréis venir conmigo, capítulo 3, versículo 7. He visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los opresores. Y he conocido sus angustias, o sea, yo no estoy sordo ni estoy ciego. Yo escucho la oración de mi pueblo, yo sé lo que está pasando. Pero ahora ha llegado el tiempo. Por eso he descendido, versículo 8, para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra buena, ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del fereceo, toda esa gente que tenían que expulsar de esta tierra. Entonces el clamor pues de los hijos de Israel ha llegado delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Por lo tanto, ved ahora, te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Imaginaros la cara de Moisés. Pero Señor, hace 40 años eso es lo que yo quería hacer. Hace 40 años yo quería hacer eso. Ahora la respuesta de Moisés es, ¿quién soy yo, Señor? Para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel. Señor, ¿quién soy yo? Fijaros el trato que ha tenido el Señor con él, que llega al punto de decir, ahora realmente él cede en la condición, Señor, es que yo no soy nadie para hacer tu obra, para llevar a cabo tus propósitos, para llevar a cabo aquellas cosas que tú me has encomendado. Señor, ¿quién soy yo para hacer estas cosas? ¿Cómo es que has pensado en mí? Si antes yo no pude, y si antes el pueblo no me respaldaba, y si los egipcios terminaron odiándome y he tenido que salir huyendo de ellos, antes que tenía todos los recursos, que estaba allí mismo para hacer todas las cosas, no he podido. Ahora, como desde aquí, que soy un pastor de ovejas, que lo único que pastoreo es un rebaño de animales, voy a ir yo ahora y a decirle a Faraón, déjame salir, saca al pueblo mío que el Señor quiere que le adore, que el Señor tiene planes con este pueblo. ¿Cómo voy a ir yo así al Faraón? ¿Quién soy yo? Pero hermanos, cuando llegamos a ese punto en nuestra vida, cuando Dios ha tratado en nuestra vida de manera que hemos aprendido a servir, de manera que hemos aprendido a ser humildes, de manera que hemos aprendido un montón de cosas que el Señor nos tiene que enseñar para poder servirle, cuando hemos llegado a ese punto de decir, Señor, yo reconozco que yo no puedo hacer tus cosas, que yo puedo tener mucho conocimiento, que yo puedo tener muchas habilidades, que yo puedo estar muy bien posicionado,
pero que tu obra es tuya y yo no puedo hacerla. Moisés se vio totalmente incapaz. Cuando nosotros llegamos a ese punto delante del Señor, es cuando estamos preparados para que Dios nos use. Ahí es cuando estamos preparados para que Dios nos use. Y ahí es cuando Moisés estaba preparado para que Dios lo usara. Porque ¿qué dice la palabra del Señor en Zacarías 4:9 o 8? ¿Os acordáis? Que no es con... Amén. No es con ejército ni con fuerza, creo que dice exactamente, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestra propia sabiduría, no es con nuestros recursos, es con el espíritu del Señor como se hace la obra del Señor, porque el Señor es el Señor de la obra y se hace a la manera que Él quiere, no a la manera que nosotros queremos, no a la manera que nosotros pensamos que tiene que ser, sino bajo la autoridad y bajo la sumisión del Señor. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque si bien hemos aprendido que el paso del tiempo es el que moldea, necesitamos el paso del tiempo para que Dios moldee nuestro carácter, para ser un buen siervo del Señor, tenemos que aprender también que el sufrimiento moldea nuestro carácter para ser un buen siervo de Dios. La escuela de Moisés no terminó ahí. Moisés siguió siendo moldeado por el Señor. Lo que pasa es que ahora ya estaba en otro punto, ya estaba en otro nivel, donde Dios podía trabajar con él y en su vida. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, que en el sufrimiento aprendemos también a depender del Señor. Muchas veces nos quejamos cuando sufrimos, muchas veces nos quejamos cuando pasamos por problemas, muchas veces nos quejamos de que me duele aquí, de que me duele allí, de que por esto no voy a hacer las cosas que el Señor me está diciendo, que por eso voy a dejar de hacer porque estoy mal, y por cualquier tontería nos quejamos, hermanos. No somos capaces de soportar. Pero no solo no somos capaces de soportarnos a nosotros mismos, nuestras dolencias, nuestras cosas, sino que tampoco somos capaces de soportar al que está al lado. Y tampoco somos capaces de soportar las pruebas que nos vienen. Nos cuesta mucho. Y cuesta, hermanos, yo no digo que no, a mí también me cuesta, que pensáis que no, a mí también me cuesta. Pero hermanos, tenemos que desarrollar una capacidad de sufrir, capacidad de soportar las cosas. Mirad, toda la vida, mira, en el coche con Luis y con Miriam veníamos comentando de que siempre tenemos algún achaque, alguna dolencia, que si ahora tengo que ir al médico para esto, que ahora tengo que ir al médico. O sea, es que forma parte de nuestra vida y forma parte de la naturaleza caída del ser humano que pasemos por estas cosas. Este cuerpo es carnal y se deteriora y muchas veces sufrimos enfermedad y es normal. Pero hermano, el Señor nos da promesa y nos dice que en nuestra debilidad, ¿Él qué hace? Nos ayuda y se fortalece. Él se fortalece en nuestra debilidad. Entonces, por cualquier tontería no podemos dejar de venir a la casa del Señor. No podemos dejar de venir a la casa del Señor por cualquier cosa. No siempre estamos al 100%. Yo no estoy siempre al 100%. Tengo mis debilidades también. A veces se me da un poco la pinza y me despisto mucho. A veces me duele también a mí mis cosas. Pero hermanos, tenemos que soportar, tenemos que desarrollar una capacidad de soportar el sufrimiento. No podemos ser tan débiles que por cualquier cosa nos vengamos abajo y perdamos de vista lo importante que es venir a la casa del Señor y que es venir a servir al Señor con todo nuestro ser, con todo lo que podamos. Luego hay excepciones, evidentemente, hay veces que no podemos y no pasa nada. Pero me estoy hablando de que tenemos que tener esa capacidad de soportar las cosas, porque mirad, cuando las cosas no nos salen como a nosotros deseamos, o hay problemas que nos hacen sufrir, ahí es cuando aprendemos a depender de Dios. Y esto nos prepara también para ser buenos siervos. Cuando hemos desarrollado un carácter que sea capaz de sufrir,
Esto nos prepara para ser unos buenos siervos de Dios. ¿Cuánto sufrieron los apóstoles, hermanos? Cuando Cristo Jesús se fue y le dejó encargada la comisión de lo que tenían que hacer, ¿cuánto sufrieron los apóstoles? Sufrieron mucho por el Señor, mucho. Dios les preparó para muchas cosas, pero otras las fueron aprendiendo con el tiempo. ¿Pero por qué eran capaces de soportar todo eso? Porque tenían en mente ¿qué? La meta. Tenían que llegar a la meta. Tenían que llegar a donde Dios les había dicho que tenían que llegar. Tenían que ir hacia hacer cumplir aquellas cosas que el Señor les había mandado. Y eso era mucho más importante que cualquier cosa. Pablo, que era una persona que sanaba a otros, que era una persona que dice la palabra que hasta con su sombra, bueno, no sé si lo dice de Pablo o de Pedro, ya no me acuerdo, de Pedro, que hasta con su sombra sanaba a otras personas. Pero Pablo también. Y el Señor no le quitaba el aguijón que tenía. Y se lo pidió y le dijo: Señor, te he pedido varias veces que me quites este aguijón de la carne que tengo. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él que era capaz de hacer milagros a través del Señor, pero en cambio en su propia vida eso Dios no quería quitárselo. Y por algo sería, por algo sería. El Señor tenía su plan perfecto con Pablo y lo usaba a pesar de su debilidad, a pesar de su... pues no sabemos exactamente qué fue. Hay muchas especulaciones acerca de cuál era la debilidad de Pablo. Pero Pablo era un hombre bastante preparado, pero con una capacidad también de soportar y una capacidad de sufrimiento. Aprendemos a depender del Señor, porque cuando no nos salen las cosas como nosotros queremos, ya estamos ahí, tardando, para venir a la casa del Señor, para orar. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, muéstrame qué es lo que tenemos que hacer. Aprendemos a depender del Señor. Y qué pena que muchas veces tenemos que llegar a eso para venir y crecer en el Señor. Pero Dios tiene que usar muchas veces el sufrimiento y las situaciones difíciles en nuestra vida para que nosotros podamos madurar y para que nosotros podamos crecer. Para que nosotros vengamos y aprendamos a depender absolutamente del Señor, que no es con nuestras propias fuerzas, que es con las fuerzas del Señor. Hermanos, es necesario el sufrimiento, porque con el sufrimiento también aprendemos a empatizar con otras personas. Con el sufrimiento, mirad, ¿qué dice la palabra? Me salta un versículo importante. Si es que hoy no estoy 100%, ¿veis, hermano? Hoy no estoy al 100%. Vamos a leer este versículo que quiero compartirlo con vosotros. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. En cuanto al sufrimiento, fijaros lo que dice la palabra en cuanto al sufrimiento. Bueno, uno de los versículos acerca del sufrimiento. Buscamos Romanos capítulo 5. Del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Venga, que alguien lo lea, fuerte. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos da. ¿Veis? ¿Qué dice la palabra? Que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué pasa? ¿Que somos masoquistas? No, ¿verdad? Pero sabiendo que eso que estamos pasando ayuda a nuestro bien, porque dice que produce en nosotros las tribulaciones, produce en nosotros paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, aprendemos que el amor del Señor es mucho más fuerte, que aunque esté pasando por esto, aunque esté pasando por esta debilidad, por esta prueba, el amor del Señor que ha sido derramado en mi corazón es mucho más fuerte que todas estas cosas. Tengo una esperanza, que Cristo Jesús está en los cielos, sabiendo que estoy pasando por lo que estoy pasando, pero Él no me deja solo, estoy con Él. El Señor me ha amado y el Señor pasó mucho más que yo
infinitamente mucho más que yo, sufrió. Pero el Señor nos sigue amando a pesar de estas cosas, y es necesario que pasemos por estas tribulaciones. Y ahora vamos a ir también a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Venga, ¿alguien que lo lea? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que también en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Amén. Este versículo es precioso. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da toda consolación, porque Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? De Él recibimos el consuelo. ¿Para qué? Para que aprendamos ¿qué? A consolar también a otros, para que nosotros nos pongamos en la piel del otro, en el pellejo del otro, y que veamos y que seamos capaces nosotros, como hemos sido consolados por el Señor, también consolar a mi hermano y saber que él está pasando también por pruebas y saber que él también está pasándolo mal, y yo me pongo a su lado y le doy un abrazo y le digo: hermano, ánimo, que lo mismo que el Señor me ha ayudado a mí, te va a ayudar a ti. Vamos juntos a orar, a ver qué es lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Y así la familia del Señor se edifica también en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, y en vez de juzgarnos y decir: mira, si aquel ha pasado por eso, por algo será, a saber, no será muy espiritual. Hermano, no. Nosotros tenemos que ser capaces de consolar a aquellos que sufren, de aquellos que lo pasan mal, independientemente si es verdad que está en pecado o que no está en pecado, independientemente si ha sido un juicio del Señor o no es un juicio del Señor. Tú no eres quien para juzgar eso. El Señor te llama a ti a consolar, el Señor te llama a ti a bendecir, y el juicio del Señor, deja que el Señor lo juzgue. Y deja que quizá las personas que estén preparadas en la iglesia para determinados asuntos sean los que lo traten. Pero siempre, siempre, sin perder de vista el amor que el Señor, con el que el Señor nos ha tratado. Y nosotros también tenemos que tratar a nuestros hermanos con ese amor con el que el Señor nos trata a nosotros. Aprendemos mucho cuando pasamos por tribulación. Aprendemos mucho, porque así podemos mirar al otro y ponernos en su piel y ver que lo mismo que le está pasando mal, quizá algún día me pase a mí y yo necesite del abrazo de mi hermano. Porque aquí, hermanos, ninguno somos infalibles, ninguno. El único infalible es el Señor. Y todos en la casa del Señor nos necesitamos unos a otros para alentarnos, para bendecirnos, para cuidarnos, para edificarnos. También aprendemos, hermanos, que someternos a la voluntad de Dios moldea nuestro carácter para ser un buen siervo. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. ¿Lo tenemos? Venga, ¿quién lo lee? Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que estaba en él, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo creen. Madre mía, este versículo nos saca de nuestras casillas. Yo no sé a vosotros, pero tú lo lees y dices: ¿cómo es posible? O sea, ¿qué me está diciendo aquí la palabra? Dice, es que fijaros, dicen cosas
dice cosas este versículo muy importantes, porque Cristo Jesús nos ha dado ejemplo en todo, hermanos, en todo, hasta en obediencia, porque dice el Señor, dice aquí la palabra del Señor, que dice que Cristo, cuando estaba en su vida terrenal, o sea, cuando estaba en medio de nosotros, y Él sabía por aquello por lo que tenía que pasar por la cruz, dice la palabra que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Señor, yo me imagino, Señor, ¿no hay otra manera de salvar al ser humano? ¿Tengo yo que ir a la cruz? ¿Tengo que sufrir tanto? Tengo que sufrir, sobre todo, hermanos, a lo que Cristo Jesús seguramente lo que más le dolía es el momento en que todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Y Él, como dice la palabra también en otra parte de Hebreos, dice que fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser vida, para que a nosotros nos pudiera dar vida. En ese momento en que todos los pecados cayeron sobre Él, esa separación con el Padre, estoy segura que eso fue lo más doloroso que Cristo Jesús pasó. Y Él rogaba al Señor con súplica: Señor, ¿hay otra manera de pasar? Y os acordáis en el huerto de Getsemaní, cuando Él estaba allí, nos describe Lucas que estaba orando y su sudor era como gotas de sangre de lo mal que lo estaba pasando. ¿Ha llegado hasta ahí, hermano? Lo dudo mucho que lleguemos a ese extremo de sufrimiento. Sin embargo, dice el versículo que aunque Él era hijo, porque no olvidemos que Él es hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Voy por amor, porque esto es lo que hemos planeado. Voy por amor. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria al Señor, porque Cristo Jesús obedeció. Gloria al Señor, porque si no, ¿dónde estaríamos tú y yo? ¿Dónde estaríamos tú y yo? Estaríamos perdidos, sin esperanza ninguna. Pero hasta Cristo Jesús, dice la palabra, que en su vida terrena Él tuvo que ser obediente para ir a la muerte, y muerte de cruz. Y nosotros, hermanos, porque dice que por medio de la obediencia fue perfeccionado. Y así es con nosotros. Cuanto más obedezcas al Señor, cuanto más obedezcas su palabra, entonces vas a ser perfeccionado. Porque el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es nuestra santidad. Y que nosotros seamos perfeccionados para santidad. Pero eso no se va a dar si tú en tu vida, cuando tienes que tomar decisiones, en vez de obedecer al Señor, obedeces a tu propia carne, obedeces a tus propios pensamientos, obedeces a tu propio yo. Eso no se va a dar. Si obedeces al Señor, entonces tú vas a ser perfeccionado como el Señor quiere. Y vas a ser, y vas a tomar el ejemplo de Cristo Jesús. Porque Él mismo nos dio ejemplo de cómo teníamos que hacer las cosas. Y no olvidemos que Él es Dios. Él es Dios. Tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Y sabéis que cuando aprendemos a hacer las cosas a la manera de Dios, aprendemos a ver ese fruto de la vida, de una vida que está sujeta a Él. Porque dice el versículo que Él vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para qué? Para todos los que le obedecen. Por medio de su sometimiento al Señor, de su obediencia, Él vino a traernos salvación. En nuestra vida igual, hermanos. Cuando nosotros nos sometemos al Señor y obedecemos al Señor, tarde o temprano vamos a ver ese fruto en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Porque el Señor solo trae bendición cuando nosotros vamos y seguimos por sus pasos. Solamente el Señor nos puede traer bendición a nuestra vida cuando nosotros vivimos una vida obediente al Señor. En todos los sentidos, hermanos. Vamos camino ahí. Pero en nosotros tiene que estar ese corazón de decir: Señor, quita toda rebelión de mí. Quita toda rebelión de mí y ayúdame a vivir en santidad como tú quieres.
Y el Señor te va a ayudar, porque su propósito, su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Los jóvenes preguntan. Cuando te pregunta algún joven, y vosotros que sois jóvenes, yo estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida, que suena muy espiritual, ¿a que sí? Todos hemos pasado por ahí. Bueno, los que somos de pedigrí, yo he pasado por ahí también. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues la Biblia dice que la voluntad de Dios para tu vida es tu santidad. No es ser el mejor en esto, no es ser el mejor en lo otro, no es ir a predicar el Evangelio, no es ser el mejor cantante, no es, yo qué sé, un montón de cosas que se nos pueden pasar por la cabeza, o cosas que anhelamos que son buenas, que yo no digo que no sean buenas, son buenas. Pero la voluntad del Señor para tu vida, el primer propósito es que seas perfeccionado en la santidad. Esa es la voluntad del Señor para tu vida. Y para eso Dios va a hacer lo que haga falta, pero tienes que dejarte en sus manos. En Juan capítulo 12, 26, no hace falta que lo busquéis si no queréis, ahí dice el Señor que si alguno me sirve, que le siga. Y a donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, dice, mi Padre lo honrará. Muy bien, estas palabras son fuertes, porque fijaros lo que dice Jesús. Si alguno me sirve, que me siga. ¿Hacia dónde fue Jesús? A la cruz. Y donde yo esté, dice, allí también estará mi servidor. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Dónde tenemos que estar nosotros si queremos servir a Cristo? Si queremos servirle, ¿dónde tenemos que estar? En la cruz todos los días, hermano. En la cruz todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice el versículo? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Gálatas? Muy bien. Aprobado. Claro, hermanos, ¿dónde tenemos que estar? ¿Cuál es nuestra posición? En la cruz de Cristo. Aquel que es siervo del Señor todos los días tiene que crucificar su vida en la cruz con Cristo, porque ya no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Esa es la posición del siervo. Donde yo estoy, allí también estará mi servidor, dice Juan capítulo 12, versículo 26. Muy bien, hermanos, el paso del tiempo, termino, el sufrimiento y someternos a la voluntad de Dios nos prepara para ser siervos buenos y útiles para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Así que, hermano, gloríate en la tribulación, deja que pase el tiempo, haz lo que tengas que hacer, fortalécete en el Señor, prepárate en la palabra, ten comunión con el Señor y el Señor va a hacer su obra en ti. Y un día, cuando menos te lo esperes, quizás Dios te llame para aquello que Él ha preparado en tu vida. O quizás ya estás llamado y ya estás sirviendo al Señor, sigue en ese camino. Os animo a que sigamos todos en ese camino, cada cual en lo que el Señor nos está mostrando en este momento de tu vida. Os animo a que no flaqueemos, a que no demos vuelta atrás, a que sigamos creciendo en el Señor, a que perseveremos como el Señor dice. Las grandes cosas se hacen despacio y las grandes cosas en nuestra vida se hacen tomando decisiones pequeñas pero constantes, poco a poco, poco a poco, poco a poco. El Señor va obrando en nuestra vida y cuando menos nos demos cuenta se ha construido un edificio, estoy hablando de forma espiritual, se ha construido un edificio hermoso, glorioso, que honra y glorifica al Señor, ya sea en nuestra iglesia, en nuestra vida, con nuestra familia. Tenemos mucho trabajo por hacer, hermanos. No podemos abandonarnos ni perder de vista aquello que tenemos por delante, sino arremangarnos
y a seguir trabajando para la gloria del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga.